Ya, bueno, bienvenidas a todas, cada uno, damos la inicio. Natalia Velázquez, toda suya la pantalla y la presentación. Y todo el curso, así como, entreténgase. Hola chiquillos, chiquillas. ¿Se ve bien, cierto? Sí, perdón. Hola chiquillos, chiquillas, participantes. Bueno, hoy día es como ya nuestra primera sesión de como un poquito manos a la obra, aunque estoy como en la mesa del escritorio. Y vamos a partir que es con un Power. En realidad voy a ir mezclando entre el Power, un poco lo que veo aquí en la mesa y un poco lo que hacemos afuera. Yo así como me da así como hiperkinética. Entonces me voy a ir moviendo y ahí ustedes como que van a ir haciendo más o menos los temas de hoy día. Antes de empezar, les pido porfis que silencien sus micrófonos para que no se nos mezclen los audios. Y cuando ahí haya el feedback, ahí por supuesto los prendemos. Pero para que no se nos mezclen los audios, chiquillos, por favor. Súper, ya. Antes de empezar un poco con la PPT, que está puesta en la pantalla principal, quiero contarles un poquito a grandes rasgos. Yo sé que esto lo vieron, sé que en realidad lo pasó esta parte, que es un poquito la planificación de las sesiones, pero quiero en el fondo contarles más o menos para que las preguntas que me vayan haciendo obviamente tengan relación con lo que estoy haciendo. No entre como esta angustia que está pasando, como de preguntar, así como por ejemplo, ¿y qué vamos a plantar? Entonces como que les quiero leer un poquito la planificación para que vayamos viendo clase a clase. La sesión de hoy día nos corresponde básicamente la definición de un huerto urbano, diseñar una huerta urbana y elegir el lugar para la huerta. Eso vamos a hacer hoy día. La siguiente sesión nos toca desmalezar el lugar, construir un bancal, obviamente esto va a tener directa relación con el diseño que vamos a hacer hoy día, y más o menos vamos a ir explicando la mecánica de funcionamiento de un huerto. La siguiente sesión, que sería, vamos a ver definición y confección de sustratos, semillas, cómo desarrollar un almácigo, calendario de siembras y asociación de cultivos. La siguiente, abonos orgánicos, definición de compostaje y lombricultura y técnicas del compostaje. Eso lo van a ver, yo creo que con Orlando Revilla, que es un profe, bueno, a mí me hizo clase, es un profe que es súper seco en este tema, y él hace compostaje a gran escala. Entonces ahí todas las dudas, preguntas las guardan para esa sesión y van a despejar todos los inconvenientes. La siguiente vamos a ver, obviamente, la plantación de la huerta y el diseño del sistema de riego semitecnificado de una huerta. La siguiente vamos a ver la creación del sistema. Yo creo que ahí no lo vamos a alcanzar a hacer en una clase. Entonces, por eso, en el fondo, estoy moviéndolo en dos clases. Las labores de una huerta y principales plagas y enfermedades. Después vamos a ver huertos verticales, que fue lo que hablamos la semana pasada, que me pidieron que incorporara, no sé si se acuerdan. Huertos verticales, esa misma sesión vamos a hacer la creación del módulo de huertos vertical, sustrato, plantación y riego. Y por último, sería un repaso en general, las tareas de una huerta y asociaciones de flores. Más o menos ese va a ser el calendario de trabajo, se los leo. Y las siguientes sesiones, que nos quedan 2, 4, 6, 7, al parecer van a ser prácticas. Obviamente eso va a ir variando según cuarentenas y nuestro plan paso a paso, y este es como un juego a la payaya que tiene el gobierno en realidad, porque como que tiene una piedra y coge una comuna. Lampa lleva como 4 meses en cuarentena, una cosa impresionante. Pero en fin, más o menos esa va a ser a grandes rasgos la planificación de el taller. Paso contándoles, como les había mencionado, que hoy día vamos a ver definición de huerto urbano, diseño de una huerta y elección del lugar de la huerta. Les comenté la clase pasada, en el fondo, que tenían que elegir el lugar para la huerta, tenerlo más o menos pensado, para que desde ahí empezáramos a diseñar.
¿Me avanzan, por favor? Gracias. Ya. Vamos a partir básicamente por qué es un huerto urbano y en el fondo porque el taller se llama Taller de Huertos Urbanos, o sea, tenemos que saber qué es un huerto urbano. Y básicamente quise en el fondo expresar ahí de manera textual la definición porque como estas diapositivas se van a subir a la plataforma, para quien no las ha visto o para quien las quiera repasar, en el fondo tenga la definición tácita de lo que es un huerto urbano. Y básicamente es un espacio de interior o exterior destinado al cultivo de verduras, hortalizas, frutas, legumbres, plantas aromáticas o hierbas medicinales, entre otras. La única diferencia es que es a escala doméstica. O sea, yo no voy a tener un huerto urbano que me produzca 5.000 lechugas. Esa es la diferencia entre básicamente un huerto y un huerto urbano. Tiene directa relación con el tamaño en donde yo desempeño estas labores de, en el fondo, de generar verduras, hortalizas, frutas, legumbres, lo que yo esté en el fondo trabajando. La imagen, ¿me puedes volver atrás, porfis? Ahí, gracias. La imagen muestra un pequeño huerto, esto es uno de madera. Los huertos urbanos más comunes que vamos a ver usualmente son de madera. Eso es como, la madera es súper noble en general, nos sirve para muchas cosas. Hay huertos que podemos trabajarlo en madera, en plástico, en cemento, en neumático. Hay muchas formas en las que yo, o más bien dicho, materiales que yo puedo usar para hacer un huerto. Pero generalmente el más usado es la madera por varias razones. La primera es porque en el fondo es un regulador térmico, o sea, regula la temperatura, tiene esa capacidad. Como por ejemplo, los neumáticos, por ejemplo, al ser de goma se calientan. Entonces, por ende, las raíces de las lechugas o de lo que tengamos plantado, por ejemplo, rábano, también se calientan. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una dificultad que tienen los neumáticos frente a la madera, que la madera tiene esta capacidad en el fondo de equilibrar más o menos las temperaturas. Además que es súper fácil trabajarla, o sea, ir cortando la madera, ir dimensionándola, ya sea juntarla, por ejemplo, clavarla, unirla con alambre, atornillarla, por ejemplo, es mucho más simple. En cambio, en materiales como el metal, por ejemplo, ya hay que tener un conocimiento como más técnico para trabajar. Por ejemplo, no sé, el cemento también. Hay muchas huertas que se hacen también como de cemento. También es complejo el manejo. Entonces, usualmente, la gran mayoría de huertos que vamos a ver casi siempre son de madera. También podemos trabajar material reciclado, pero eso ya es ahí a criterio de cada uno y dependiendo de los espacios que tenga cada uno. Les recuerdo que si tienen dudas, consultas, me las pueden ir haciendo al tiro, activa el micrófono, me las hacen ningún problema, o me las pueden ir escribiendo por chat, o les recuerdo que esto es un ir y venir, no un, como siempre digo, un monólogo de mí. Entonces, básicamente, eso es un huerto urbano. Es un lugar pequeño que yo destino para generar básicamente mis plantas alimenticias, por decir así, ya sean aromáticas o medicinales, como, no sé, pues, por ejemplo, la caléndula. Hay muchas personas hoy día que cultivan mucha caléndula porque hacen aceites, por ejemplo, también hay un trabajo importante con la flor, medicinales, por ejemplo, no sé, la ruda, aromática es el orégano, el perejil, el cilantro, hortalizas, bueno, toda la gama de hortalizas, acelga, espinaca, lechuga, rúcula, toda esa gama. Frutas, por ejemplo, como podemos obtener en nuestra casa lechuga, perdón, fresas, pepinos, por ejemplo, yo tengo una plantita de pepino en el invernadero, también podríamos mantener, por ejemplo, moras, a veces en un macetero más o menos grande, frambuesas, podemos obtener ciertas frutas y obvio toda la gama de verduras. Entonces, básicamente, a eso le llamamos huerto urbano. Ahora sí me avanza, porfis. ¿Me podías avanzar, por favor?
tiene una duda acá, hay una persona que tiene una duda, dice. Alanis. ¿Cuál es tu duda, Alanis? Sí. Hable el micrófono nomás, Alanis, ningún problema. Chuta, justo lo escribí. Ah, ya, súper. Hola. Dice, ¿no influye el clima de Santiago, perdón? Eso. Dice, ¿no influye el clima de Santiago para hacer crecer esas verduras? Por supuesto, influye el clima, por supuesto, en el lugar donde uno esté, tiene directa relación con las verduras o las cosas que se desarrollan, tanto el clima como la estación en la que estemos. Porque, por ejemplo, yo ahora en estos momentos tengo tomates adentro de un invernadero. Estamos en invierno, por ejemplo, pero igual, bueno, otoño pseudo invierno, y yo igual puedo producir tomates porque tengo en el fondo un clima controlado en un espacio. Pero claramente influye y obviamente eso lo vamos a ir plantando dependiendo del calendario de siembra en la estación en la que estemos. Pero por supuesto que influye, tiene una influencia directa. Ya, tenemos, ¿me proyecta el PPT, porfis? Espérate un momentito, que justo se cayó la... Vamos a hacer un cambio. Va a hacer un cambio. Allá. De Voy a ir un para afuera, segundo. miren, voy a ir para afuera por mientras para que... Sí, no se preocupen, miren, chiquillos, parto para afuera porque parte de la clase de hoy día básicamente se basa en el diseño del espacio en el que vamos a trabajar. Entonces, si tienen dudas, consultas, abran micrófono nomás y comentemos, porque si no se va a transformar en un monólogo de mi parte y no es nada muy entretenido. Así que con toda la naturalidad nomás, es como si estuviéramos en una clase normal, ustedes pregunten nomás, chiquillos, siéntense con toda esa libertad, porque si no va a ser, de verdad que escuchar 2 horas a alguien es un poquito complejo. Así que ir y venir. Ya, les cuento, como les comentaba, que en el fondo teníamos que designar un lugar para la huerta. Yo estoy acá en mi casita, en el camino, no, básicamente yo tengo, allá al fondo está la entrada de mi casa, tengo este camino, por el lado de acá tengo como el jardín, y por el lado de acá tengo bien feito en realidad. Allá al frente tengo una empresa de transportes, entonces está como bien feito. Ya. ¿Fran volvió mi PPT? Sí. ¿Dónde quedaban que justo yo también me había quedado? En la tercera, si no me equivoco. Enseguida. Sí. Ya. ¿Yo A no? ver, pásame nomás, yo te aviso. Una más. Ya. Ahí, gracias. ¿Estoy con la Fran? Sí, la Fran Olivo. La anterior. Hola, soy Ya. Nancy. Fran, por si tírame la anterior, es que tengo un tos. Hola, Nancy. El lugar Ahí está Fran. que yo ya escogí, Ya. solamente Entonces, me da el sol en la mañana. Toda la mañana, hasta las 12. ya, Y ese es mi lugar que le llega escogí. sol. Solo en la mañana, hasta las 12. De ahí ya no tengo más sol. Ya. Ya. Mira, dame un segundo y vamos a ir despejando todas las dudas y yo ahí les voy a ir preguntando su lugar y les voy ayudando con el tema del diseño. Ya. Entonces, volvimos a la PPT, que es un huerto urbano, esa ya la vimos. La siguiente, Fran, por favor. Ya, esa. Gracias. En esta diapositiva, en realidad, muestra diferentes tipos de huerto, inclusive la del lado derecho, que es la central, tenemos un huerto en una azotea de edificios. Y esto quiero recalcarlo mucho, que es el trabajo como
comunitario que en verdad hacemos cuando realizamos estas labores. Yo siento que hoy día, en época de pandemia, me ha tocado en el fondo verlo muy, muy reflejado, el trabajo comunitario, la necesidad que tenemos a veces, bueno, casi siempre en realidad, de tener a otras personas al lado, conversar, compartir, ya sea experiencias, no sé, algo tan simple como hablar con el vecino. A veces estamos todo el día en nuestra casa, solos, quizás, muchas personas, a mí, por ejemplo, me tocó en un espacio, llegué con un grupo de vecinas que todas eran mayores, inclusive tomamos té afuera en un parque, una vecina sacó un termo, unas tazas, otra trajo té, y decía, una señora decía, yo tomo todos los días té sola, todos los días tomo 11 solo. Y hoy día de verdad que compartir una tacita de té con todos ustedes es diferente. El trabajo como de huertas en sí, quizás no vamos a cosechar, no sé, lechuga todos los días, pero de verdad que el trabajo con la tierra, con la naturaleza, como lo comentábamos hace un tiempo atrás y la clase pasada con ustedes y la clase anterior con el resto de los participantes, es eso, es en el fondo generar un vínculo, un aprendizaje, compartir con el otro, la calma que entrega trabajar con la naturaleza. Hoy día yo creo que esos espacios son los que tenemos que potenciar. Y yo siento que mediante estos talleres, en el fondo, se genera eso. Ahí vemos, como les comentaba, una huerta en una azotea. ¿Quién iba a pensar que arriba, en un edificio, quizás, no sé, obviamente esos países desarrollados, Londres, quizás Dinamarca, arriba de esos espacios las personas se juntan para hacer una huerta, o sea, para plantar quizás cilantro, para tener, no sé, unos tomates cherry, algo como quizás visto desde otra perspectiva tan banal, quizás como tan básico. Entonces, yo siento que hoy día esas son como las cosas importantes y de verdad que yo soy muy feliz con mi huerta. Me causa tristeza cuando está desocupada como ahora, por ejemplo, me gusta mucho ir a cosechar, cuando la gente la ve, como que dice, ¡ay, qué bonito! Como qué rico los productos. Entonces, como que eso me hace muy feliz. Entonces tenemos acá estos espacios. La de arriba muestra un bancal igual de madera y por supuesto la de abajo del lado izquierdo un bancal con la diferencia que tiene es que tiene los espacios designados. Tiene estos pequeños cuadros entre medio que delimitan los espacios, que hace que las raíces de uno no se vayan en el fondo para el otro lado. Si me preguntan a mí cuál usaría, yo usaría cualquiera, en realidad no hay, en el fondo, prefiero que las raíces se mezclen, prefiero generar un bancal abierto, que es en el fondo la propuesta que yo les voy a hacer en mi espacio, porque siento que ahí hay mayor transferencia de nutrientes en el fondo. Cuando veamos el tema de aleaciones en la comida, vamos a ver en el fondo por qué se planta de a 3 cosas siempre, todas esas dudas las vamos a ir despejando un poquito más. Pero, sí. Ay, hola. Hola. No sé si me escucha. Perfectamente. Tengo una duda. Es que me encantó eso que estás mostrando de que se haga una azotea. Aquí en Chile, ¿se puede hacer eso en el techo de la casa? Sí. ¿O hay que pedir permiso? ¿O hay que hacer algo? Porque mi espacio es pequeño. Y la verdad que con esto de la cuarentena ha sido mi relajo total y absoluto. Te prometo que me cambió el chip de estar así como pensando, ¿qué hago mañana? ¿Qué hago mañana? Ahora me levanto y tengo organizado el día con las plantas. Y me gustaría poder hacer eso, de poder acomodar el techo para poder hacerlo, pero que no vaya a presentar problemas más adelante, porque tú sabes que no falta el vecino mala clase que, oiga, no está legal lo que está haciendo arriba del techo. Entonces, ¿se puede hacer aquí en Chile eso sin que nadie te denuncie, no salga alguien que diga no es legal? ¿Hay que pedir permiso especial? ¿O se puede llegar y hacer nomás sin problema? Mira, con certeza no sabría decirte la normativa legal de hacer una huerta en una azotea. ¿Para qué en el fondo te voy a mentir y te voy a decir, no, hazlo nomás, súbete arriba del techo y métale construyendo, plantando lechuga?
No, en ese aspecto yo pues, personalmente soy como súper responsable de lo que digo. Sí. No sabría decirte cuál es la normativa legal. Yo creo que quizá a lo mejor los vecinos tienen que estar de acuerdo en el fondo. No sé cómo funciona mucho, porque en Chile la burocracia es mucho más que el sentido común. O sea, hoy Sí. día tú pedís permiso para ir al mall, pero no podés ir a la playa, porque te contamináis en la playa, Exacto. pero en el mall no. Entonces, como que Sí, esa como vuelta, Profesora, cada edificio, de hecho los condominios tienen reglamentos, ¿ah? el Entonces, copropietario. el edificio sí. De hecho, la otra colega, Francisca Sandoval, implementó, digamos, todo el tema de las huertas, pero con autorización del comité de administración del edificio. ¿Ah? De hecho, ellos pidieron hacer un diseño acorde. ¿Ah? Entonces, por lo tanto, lo que debes hacer, digamos, es entregar una propuesta respectiva, digamos, de cuál es el espacio, Laura, si no me equivoco, cuál es Sí, tu espacio que vas a ocupar, mostrar un boceto, un pequeño bosquejo, y así el encargado, el presidente del comité de administración o el que está regulando el funcionamiento, hacer esa presentación, digamos, y ahí él dirá, digamos, cuáles son las condiciones. Y tal como tú dices, digamos, hay condominio y condominio, es decir, hay comité de administración y comité de administración, entonces hay que consultar, si hay buena disposición, va a ser todo posible. ¿Ah? Entonces, ¿de qué es posible? Es posible, pero va ya, en función. yo vivo en casa, ya, por lo tanto, mi vecino del lado derecho, el patio de 50 metros, puros árboles. Y el otro terreno que está al otro costado solamente está pelado porque vinieron hace poco el terreno y está limpio, sin ningún vecino hasta el minuto. Y en la parte de atrás el vecino puso muralla, así que no tengo para dónde mirarlo. Ya. Entonces, igual habría que pedir formal para no tener problema en caso de que llegara el nuevo vecino y no le gustara que yo me subiera a un segundo piso. Pero la propiedad es O sea, si el techo, lo que yo sí, le estoy Bueno, entendiendo a ella, perdón, don Héctor, lo que yo le estoy entendiendo a ella es que ella vive en una casa sola y su techo es su techo, valga la redundancia, no, como que no vive exacto, en un espacio como común. exacto, sí. Yo vivo en casa y el terreno al fondo. Ah, entonces perfectamente lo puede hacer en su techo, pues si es suyo, o sea, si ella tiene la decisión de hacerlo, lo puede hacer, pues. Creo que sería, así como lo veo, sería fantástico, yo creí que era un porque ahí edificio. recibiría luz todo el día. Ajá, eso. Yo creí No, que era para un edificio. nada, gracias a Dios. Ya, eso No, entendí, por gracias eso a Dios disculpe. no, No, Yo igual no, entendí no que era un espacio vivo. común. sí. De hecho, usted puede colocar hasta una planta solar en su techo, señora Laura, ¿ah? O señorita, disculpe. Ah, fantástico. Es que la verdad Sí, que no, como uno no se maneja mucho del tema, piensa sí, que todo es límite. No, es que no se puede, no, es que no se puede. Entonces, con sí. esto Lo- puedo hacer modificación y No, acomodar para si es su poder... techo, sí, claro, si es su techo, me refiero si es su propiedad, no comparte Sí, esa propiedad con nadie vía papeles. Usted, por supuesto, puede tomar ya, todas las decisiones que quiera. Lo que sí, bueno, no pueden altarla mucho, fantástico. pero eso en el fondo ya es como un mecanismo así como de construcción. Pero sí. aquí no. Lo Ya, único sí que tendría que, igual yo creo, hacer como una estructura un poquito más rígida para que pueda sostener en el fondo todo el peso que va a generar todo el trabajo que va a hacer arriba, quizás el hecho de tener los bancales, el hecho también de que suban personas para trabajar o para mirar o para no sé, sentarse. A veces yo voy a la huerta y me siento, o para regar o para hacer las labores. Yo pienso que lo único que tendría que tener así como una consideración importante es en el tema como peso, la estructura que tiene ya, que tener el techo para poder usted hacer todas las labores que involucran una huerta. fantástico, de verdad. Gracias. Que vea como, no puede, no está regularizado. Y con eso ya, por último, uno puede ya empezar a No, hacer sí el se puede. bosquejo de lo que quiere hacer. Muchas Mm, gracias. no, 90 por un metro nomás. Súper, me alegro que le haya quedado claro. Ya. Entonces, básicamente estas que yo presento son ideas y son cosas que se han generado en los huertos. Un huerto, una vez se imagina que un huerto es como un espacio como feito, y ahí no es que sea yo un poco frívola, pero yo siempre me imagino un espacio lindo. Siento que cuando uno tiene un espacio como armonioso, como limpio, como ordenado,
dan más ganas de ir a trabajar que, por supuesto, tener un espacio desordenado, quizá sucio, feo, como que uno dice, no, me da flojera y no sé qué. Yo lo digo por experiencia propia, o sea, yo intento ordenar mi jardín, que no lo logre ya otro cuento, pero de que lo intento, lo intento. Una consulta, Entonces, Nancy. Hola Nancy, sí, pregunta nomás. Como ahí veo el cajoncito que tiene hartas cositas diferentes plantadas y usted decía de que era bueno compartir raíces. Por ejemplo, si yo quiero plantar choclo, tomate, poroto, para tener porotos verdes y zapallo, ¿los puedo dejar que se junten esas raíces? Sí, perfecto, no hay ningún problema. De esos son todos frutos de verano, de temporada cálida me refiero. Antes, en el campo, no sé si alguna vez usted a lo mejor tuvo acceso a eso, pero era muy común que las personas plantaran los choclos y los porotos juntos. Entonces, por ejemplo, ponían 2 granos de poroto, por ejemplo, 2 granos de maíz. Entonces después el poroto crecía y se enrollaba en el maíz. Entonces se cosechaba mutuamente porotos verdes y choclo al mismo tiempo, porque uno servía de tutor para el otro. Maravilloso. Un día como que por los monocultivos, estas cosas no se hacen, pero antes se hacía mucho. Yo, que soy una perfecta campesina, no, ni tan perfecta, chiquillos, si vivo en Lampa nomás, pero siempre digo que soy campesina, como que me gusta mucho recalcar eso. Y es porque en realidad tengo como un espacio de tierra y me gusta ese proceso. Entonces, por eso siempre digo que soy campesina o que los guasos dicen, es como algo interno mío. Pero se hacía mucho. Yo personalmente no planto choclo, quizás este año a lo mejor lo intente, no planto choclo por un tema de espacio, porque siento que la planta del choclo es tan grande, mide como 2 metros, y para que me dé 2 choclos, prefiero plantar un tomate que mide, no sé, 80, 90 centímetros y que me va a dar, no sé, 4 o 5 kilos de tomate, personalmente, pero obviamente cada uno puede plantar lo que quiera. Yo a veces privilegio mi energía, por ejemplo, en plantar algo que uno come más, que por ejemplo en plantar choclitos, que igual son ricos, pero que en el fondo uno va y los compra en la feria, ¿no? Antes yo me acuerdo que costaban 10 por 1000, este año no sé, creo que 5 por 1000 era como la oferta. Está todo súper caro. Ya. Siguiente día, pues, Fran, porfis. Ya, muchas gracias. Básicamente aquí tenemos, voy a cambiar la mía. Básicamente acá tenemos lo que vamos a hablar ahora, que es el diseño de un huerto urbano. Y ya hay que tener en claro estos 3 puntos que yo los quise poner un poquito apartados y bien delimitados cada punto en sí. Primero, lugar para posar el huerto. Yo parto desde ahí. Yo le puedo decir, chiquillos, vamos a hacer un huerto que tenga 1,20 m por, no sé, por 1,20 m de madera, si ustedes no tienen disponible ese espacio para poner ese huerto de esas medidas. Cada uno tiene obviamente sus espacios, otros más grandes, unos más pequeños, como decía por ahí la señora de recién, se me olvidó el nombre, que ya tenía un espacio pequeño. Entonces, cada uno de ustedes va a destinar un lugar de su casa para hacer un huerto, ya sea de tierra o ya sea vertical. Eso, por supuesto, depende en el fondo de la finalidad o de lo que quieran lograr ustedes. Cuando tengan de ese espacio asignado, que yo creo que ya lo tienen porque lo dejé planteado la clase pasada, entonces ustedes ya todos tienen decidido su espacio huerto, tenemos que ver las condiciones solares, o también comúnmente conocido como orientación. ¿Y por qué razón? Porque hay una gran gama de condiciones que yo puedo modificar. Entre ellas, por ejemplo, las condiciones de tierra, las condiciones de riego, yo esas las puedo trabajar un poquito. Pero modificar las condiciones solares ya es más difícil. El tener un espacio de sombra y alguien que me diga, oiga, yo quiero tener sandía, y yo le diga, pucha, ponele luces, es como ya harta pega. Entonces, por eso el ítem condiciones solares es súper importante. Y básicamente tiene relación con cuánto tiempo y a qué hora le llega sol. Como me comentaba recién, Nancy parece que era, que me decía que a ella le llegaba sol en la pura mañana en su espacio. Entonces, por ejemplo, esos 2 ítems ella ya los tiene súper claros. Tiene su espacio delimitado y sabe en el fondo cuánto sol recibe su espacio. Desde qué hora hasta qué hora.
Obviamente en condiciones de verano, porque usualmente nosotros siempre trabajamos las condiciones solares más en verano que en invierno. En invierno uno más trabaja en el fondo la protección del frío, porque por ejemplo son los frutos más de verano los que requieren más sol, como por ejemplo los tomates, los zapallos, los pimentones, por ejemplo, los ajíes, todos ellos adoran el sol. Las lechugas también, en esta medida. Entonces, la finalidad de condiciones solares eh, la trabajamos mucho más en la parte verano que quizás en la parte invierno. Aunque no hay que olvidarse que obviamente las plantas necesitan energía lumínica todo el año para realizar su proceso de fotosíntesis. Pero es más, lo trabajamos en el tema verano, la condición. Y por último, el otro puntito súper importante es básicamente la finalidad del espacio. ¿Y a qué me refiero con esto? Simplemente a decir, ¿para qué quiero tener un huerto yo? Yo voy a plantar en mi huerto plantas medicinales, voy a plantar en mi huerto frutas, quiero obtener en mi huerto plantas verdes, hojas, dícese de acelga, espinaca, o quiero tener en mi huerto hortalizas, no sé, por ejemplo, beterraga, zanahoria, rábano, arvejas, habas, demás. O quiero tener, no sé, ruda, menta, hierbas medicinales, algunas hierbas aromáticas como, no sé, lavanda, por ejemplo, romero. A eso me refiero con la finalidad. Yo obviamente no puedo tener un espacio que me dé todo, porque ahí entra a tallar como la ambición humana en decir, no, yo quiero todo. No, no funciona así. Uno los espacios los tiene que delimitar, les tiene que dar una finalidad y puede ir construyendo o agrandando el espacio, pero debe darle una finalidad. ¿Y por qué? Porque básicamente eso me va a ayudar después a condicionar todo lo que viene en el proceso huerta, que es tipos de suelo, tipos de riego, condiciones de abono, frecuencias de fumigación y todo lo que conlleva. Por ejemplo, yo un tomate no lo puedo regar igual que un haba. No funcionan el mismo riego, no requieren la misma cantidad de agua. Entonces, por ejemplo, si yo planto un cactus, voy a hacer un ejemplo bien dramático, si yo planto un cactus con una lechuga, la lechuga se va a secar o el cactus se va a podrir. Entonces tengo que, cuando yo genero mi espacio, que es el punto 3, genero la finalidad de mi espacio, me evito todo este tipo de problemas. Por eso están los 3 puntos separados. No sé si alguien tiene como alguna duda de esto que acabo de explicar, porque esto es súper importante. ¿Puedo acotar algo? Por supuesto, hola. Hola. Con respecto al segundo punto, que es condiciones solares, usted decía que principalmente toman en cuenta en verano, pero justamente ahora con esto del cambio climático que estamos viendo, nos ha pasado a muchos que yo tengo, el otro día contaba un mini huerto que tengo en puros maceteros de tomates, y a estas alturas era como increíble antes que uno tuviera tomates, y yo todavía con florcitas que me están dando, están chiquititos y siguen creciendo. Entonces eso, yo no tengo, digamos, un huerto, ¿cómo se llama esto? Donde uno los puede tener con nylon, tapaditos, los tengo, los maceteros ya, los en un ando invernadero. corriendo. Un mini invernadero, claro. En el patio chiquitito que tengo, voy corriendo, son 2 posiciones que ya tengo, que en la mañana me da un poquito de sol, en un lugar que es como 1 hora más o menos, y después el resto de la tarde es que es en el único lugar donde queda el sol ya del patio chiquitito. Entonces, y en la noche nuevamente los pongo bajo techo. Eso se supone que antes uno no consideraba esas condiciones, en cambio ahora, sin tener digamos, la protección que mucha gente tiene con digamos, con el nylon, o tenerlos en un lugar específico que está cerrado, ahora complica más la situación, porque por ejemplo el sol que necesitan esas plantas es mucho. Entonces, ¿cómo podemos ver porque las condiciones ya no son las mismas de antes? Si nosotros vamos a hablar, en el caso mío, yo voy a... Claro, porque son plantas de verano. Claro, pero esa planta de verano ya pasó al invierno, porque ya está desde el verano la tengo. No, pues de eso, por ejemplo.
Claro, pero es porque usted la corre, es porque usted la cambia y es porque está en un espacio cuidado. Es lo mismo que uno hace en un invernadero, es un espacio cuidado. Si estas plantas estuvieran como literalmente al aire libre, sin nada que las cubriera, se habrían helado. Y se habrían helado por condiciones climáticas, porque el tomate no tolera así alrededor de 6, 7 grados, el tomate se resienta al tiro, igual que el zapallo italiano, no tolera Sí. una temperatura más baja. Entonces, Sí. ¿por qué requieren tanto sol? Porque son plantas de verano, que nosotros podemos tener en invierno, yo igual las tengo, pero tenemos que otorgarle ciertas características que tiene el clima de verano, como por ejemplo, temperatura, que es en el caso porque yo tengo un invernadero, reparo, que es en el caso de porque usted las mueve en la noche a un lugar con techito, por ejemplo, ahí usted Claro. les repara del frío, Sí. y así, y les otorga sol, moviéndolas en la mañana para el sol, y todo eso. Yo Claro. esa pega, en realidad me la evito porque tengo un invernadero. Y además que donde yo tengo la huerta, arriba de mi espacio tengo el cielo. O sea, no tengo nada, ni un árbol, absolutamente nada. Entonces, cuando en la noche, como decimos los guasos, cae la helada, no sé si alguna vez has escuchado el término, pero es muy común Sí. esto de cayó la helada. Cuando uno tiene un techo, un árbol que protege, en cierta medida frena este proceso. Pero como yo no tengo nada, tengo un invernadero para, en el fondo, tratar de prolongar la vida de mis tomatitos, que Claro. me pone muy feliz en esta época comer tomate, y yo creo que a usted igual, porque compra esos tomates que Sí. venden en el súper y en realidad que son malísimos, asquerosos, De todas incomibles. maneras. Entonces, a eso me refiero con condiciones solares. Ya. Por ejemplo, Ok. en invierno tenemos, yo siempre pongo de ejemplo las habas, porque a mí me encantan, como que las ensaladas más exquisitas son habitas con cebolla y limón, para mí. Sí, Entonces, por exquisita. ejemplo, las habas son plantas que súper ricas, que toleran el frío muy bien y tolera el exceso de humedad muy bien. Yo en verano es imposible que pueda tener habas, porque las habas necesitan frío. Y yo en el fondo tendría que como que tener, no sé, me imagino, en realidad creo que no lo voy a hacer nunca por un tema de Lucas también, tener como un refrigerador como para plantar las habas, porque de otro modo es como bien imposible. Pero sí podemos en verano generar estas estructuras, por ejemplo, como de invernadero para obtener plantas obtener frutos de verano en invierno, como son los zapallos italianos, los ajíes, los pimentones, los choclos, los porotos verdes, y todo este tipo de frutos que comemos en verano. Entonces, por eso usted tiene sus tomatitos todavía, porque los protege. Sí. Sí, claro, de todas maneras. Los cuido mucho. Sí, no, y aparte que no queda de otra en realidad. Les retomo. Fran, ¿podéis compartir mi pantalla, por favor? Una consulta. Dígame. Mi nombre es Jesús. Lo que pasa es que nosotros, cuando tú hablas de finalidad del espacio, esa finalidad va a estar íntimamente ligada con el clima que tenemos actualmente, ¿no es cierto? Para saber qué es lo que vamos a plantar. No, claro, la finalidad del espacio básicamente enfocado a qué va a plantar. Y a eso me refiero con, por ejemplo, si va a plantar frutas, si va a plantar hortalizas, si va a plantar hierbas aromáticas o si va a plantar hierbas medicinales. Hay ciertas cosas que yo puedo mezclar, que se llaman aleaciones o combinaciones, en el fondo, como le queramos decir, pero hay otras cosas que yo no puedo mezclar, porque los requerimientos de suelo o de tierra y los requerimientos de humedad, los requerimientos de sol y o temperatura son diferentes. Entonces las plantas no se llevan entre sí. Es como que yo a usted le pasara un chaleco y a una persona del Caribe le pasara un chaleco aquí en Santiago y quisiera que Claro, los dos no sintieran frío. por eso la finalidad está tú nos vas a decir qué tipo de cosas podemos plantar ahora en esta fecha, porque yo puedo querer plantar algo que yo sé que no se va a dar en esta fecha. Claro, lo que pasa es que por eso digo, por eso me refiero a la finalidad del espacio. Por ejemplo, ¿usted qué quiere plantar? ¿Quiere cultivar fresas? No, ¿Qué le no gustaría sé. plantar a usted? No, yo nos manda a mi señora acá. Bueno, ¿qué le gustaría plantar a la señora? Porque yo lo veo a usted en el curso, pues, ¿ve? Es que está en una reunión ahora, está en una reunión del colegio, pero ella Ya, no. entonces le dijo, anda a tomar nota. Claro, yo quería plantar frutilla para hacer
frutilla con vino, pero no sé. Sí, pues un arreglado típico. Yo tengo una frutilla en el invernadero, ahí están como 5 matas, pero ahí están más o menos nomás. No, como que para mí me encanta la frutilla, pero Ya, no se me ha gracias. dado mucho. Chao, lo vamos a intentar. Ya, chiquillos, retomo aquí en mi espacio porque en el fondo yo tengo este lado, que es, acá está mi camino, ahí al fondo está la huerta, para que más o menos se ubiquen. Hacia el lado donde están viendo está el lado norte de mi casa, por ende para atrás está el sur, para el lado derecho está el oriente y para el otro el poniente. Entonces acá, en este espacio que yo tengo medio feito, quiero plantar. ¿Y qué voy a plantar? Aquí básicamente voy a delimitar el espacio para ir haciendo la huerta que voy a hacer con ustedes. Si bien yo tengo un espacio importante y más o menos grande para hacer la huerta, voy a delimitar mi espacio en 320 por 320. Ese va a ser mi cuadradito de huerta. Y voy a darle una finalidad quizás un poquito diferente. Yo ya tengo mi espacio, por ejemplo, allá, mi espacio huerta yo lo tengo allá, entonces quizás aquí mi finalidad va a ser, por ejemplo, plantas medicinales y aromáticas, por ejemplo, que personalmente yo no tengo. Entonces yo lo que estoy haciendo es ir adaptando mi espacio para construir una huerta. Desde, en el fondo, satisfaciendo, por supuesto, mis necesidades. Si alguien quiere construir una huerta de lo que sea, yo le voy ayudando en el proceso. Pero yo voy a construir en este espacio, la próxima clase voy a partir delimitando mi espacio. Y lo otro que les quiero contar, a pesar de que se ve bien pelado aquí y bien feito, yo lo sé, yo sé que ustedes no me lo quieren decir, pero sí, tengo algunas especies preexistentes. Por ejemplo, ahí tengo un cactus, ahí tengo se me olvidó el nombre, este que sirve para la tos, ya me voy a acordar, que es una plaga que nadie quiere ahora, ya me voy a acordar. Acá tengo, por ejemplo, unos espinos, allá tengo otro de esos que son súper malecientos, y otros cactus, por ahí tengo unos agaves, aquí por ejemplo. Entonces yo no voy a sacar mis especies para incorporar la huerta, voy a tratar de delimitar la huerta, si me queda un espacio adentro, una especie adentro, la voy a usar, no la voy a sacar. Hay personas que me preguntan si tienen que vaciar el espacio, y yo desde ya les digo que no, por supuesto generando una convivencia armoniosa, todos pueden convivir. Ya me acordé cómo se llama ese árbol, se llama eucaliptus. Entonces, mi base van a ser 320 por 320. En ese espacio yo voy a construir mi huerta, que no va a ser del mismo porte, no va a ser de 320 por 320. Va a ser un poco más pequeña, pero ese es como sería, va a ser mi espacio disponible para este proyecto. ¿Tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna consulta? Yo tengo una consulta. El espacio que yo tengo es de 80 centímetros por 2 metros de largo, 2 metros y medio de largo. Ya. Entonces, ¿qué cosas puedo plantar ahora en invierno ahí? Por ejemplo, usted decía que la haba tolera el frío. Sí. ¿Qué otras cosas podría, y con cuántos centímetros de separación una de otra? Ya, las habas, usualmente uno trabaja 30 centímetros de separación entre una cosa y otra. Es como, por ejemplo, uno mira la lechuga y sabe automáticamente más o menos el porte que tiene la lechuga cuando es grande. Entonces ahí, de esa forma, va obteniendo la separación va obteniendo la separación en el fondo que tienen que tener las plantas, ya sean 30, 40 centímetros. En la clase, le cuento aquí. 1, 2, 3, ya. En la tercera sesión vamos a ver en el fondo el calendario de siembras, que es en el fondo lo que puede plantar ahora, la asociación de cultivos, qué puede poner, y básicamente vamos a aprender a desarrollar al máximo. Entonces, eso lo vamos a ver la tercera clase. Ahí usted va a despejar esas dudas. Gracias.
Seguimos. Fran, ¿me podéis proyectar la PPT, por favor? Súper, muchas gracias. Malo que hinchado con mi PPT hoy día. Ya, entonces, básicamente esos son los 3 puntos súper claros que hay que tener. Personalmente yo tengo mi lugar del huerto, que fue el que les mostré. Sé que mis condiciones solares son sol todo el día, frío absoluto porque no tiene ningún reparo. Así que sé que mis condiciones solares van a ser sol todo el tiempo y también sé que va a tener, también va a tener un exceso de frío porque en mi casa yo no voy a tener un reparo. Pero, porque no tengo pared, no tengo nada. Pero yo creo que todos ustedes van a construirlo cerquita de una pared, entonces sí va a tener algún reparo. Por eso pongo condiciones solares. Pero básicamente, solo eso. Y la finalidad del espacio en cuanto al huerto que yo voy a realizar con ustedes, va a ser un huerto de hierbas medicinales y aromáticas. Esa va a ser mi finalidad. Entonces yo tengo una hojita aquí en mi mesa y voy a escribir estos 3 puntos. Entonces el lugar ya lo tengo, las medidas, en este caso las mías son de 3.2 por 3.2, eso es mi espacio útil. Es como decir mi patio. Y voy a hacer mi huerto probablemente de unas medidas un poquito más chicas, mis bancales y mi zona para trabajar. Fran, ¿me avanzas por fin? Gracias. Acá tenemos ahora viene una seguidilla de imágenes en el fondo, a ver, les cuento, 1, 2, 3, 4, son como 5 en el fondo, 5 o 6 diapositivas que tienen solo imágenes. Y básicamente aquí muestro tipos de huerto. Este que tengo aquí, que lo encontré muy precioso, a modo personal, vemos que es una estructura bastante grande, tiene techos, presenta árboles, entonces vemos que ahí hay una inversión. Ay, perdón, me dio un estornudo. Vemos que hay una inversión fuerte, entonces hay una estructura, hay un espacio importante, pero se los quiero mostrar para que uno lo tenga de referencia. Y piense que un huerto puede ser un espacio pequeño, puede ser un espacio grande. Puede contener pérgolas, puede ser arquitectónico, puede ser paisajístico, no necesariamente un lugar para producir lechuga. Un huerto puede ser un espacio bonito, que es en el fondo básicamente la diferencia que hacemos los paisajistas un poquito. Uno cuando es paisajista se preocupa un poquito más del entorno y de la belleza, no tan solo de que el espacio en sí sea productivo. Acá podemos ver que hay una gama de colores, podemos ver que hay un trabajo sobre el espacio que no es necesariamente cómo producimos tomate. Hay un espacio importante de ver cómo se ve el conjunto desde lejos, cómo yo proyecto esa visualización y básicamente es cómo yo quiero que me quede mi espacio. Esto es a grandes rasgos, pero también puede ser a escala pequeña. Fran, ¿me avanzáis por favor? Gracias. Estas imágenes nos muestran huertos verticales, que fueron un poquito los que yo les mostré a la clase pasada, que eran los que yo realizaba yo. Estas imágenes, chiquillos, son todas, yo las obtuve desde internet. Me levanté hoy día a las 5 de la mañana a hacer la presentación. Tenía un profe que decía eso. Hoy día son todas imágenes que yo obtuve desde internet. No son imágenes, no son trabajos míos. Soy súper honesta. Yo cuando me muevo por mi casa, es cuando yo les muestro los trabajos míos. Estas fotografías son todas de internet, Pinterest y toda esa gama de páginas que a uno a veces le ayudan para tener ideas en el fondo, para ver lo que podemos hacer. Estos son huertos verticales. El de abajo, la imagen de abajo donde tenemos las lechuguitas moradas, son canaletas, estas que se generan, o tubos de PVC recortados también. Alguien que me diga, por ejemplo, yo tengo un espacio que es... que por ejemplo tengo un muro nomás y quiero hacer un jardín ahí, perfecto, acá tiene una solución en el fondo,
el otro de arriba es un huerto, me da la impresión que es de PVC, de una tela, pero que es más rígida, más estructurada. ¿Podemos tener un huerto vertical? Sí, perfectamente. No tenemos problemas frente a eso. Entonces nosotros podemos ir generando un espacio y todos los espacios son aprovechables, solo hay que tener los conocimientos y la disposición para aprovechar el lugar. Hay gente que a lo mejor dice, oh, sabes que yo tengo un pedazo abajo y también tengo una pared, ¿puedo combinar? Perfectamente, puedes combinar la pared con un huerto vertical y puedes combinar tu espacio de abajo con un huerto horizontal o de tierra, como lo especificamos nosotros. Perfectamente lo puedes combinar, lo único que tienes que tener en cuenta es de dejar los espacios para poder acceder al huerto vertical, para poder regar, para poder cosechar, para poder plantar, para poder abonar, fertilizar y desmalezar, todos los trabajos que conlleva un huerto. Un huerto tiene muchas labores. Ustedes después me van a entender por qué yo tengo el mío medio abandonadito. Pero un huerto lleva muchas labores. Entonces acá las imágenes muestran estos huertos verticales y cómo los podemos, en el fondo, aprovechar el espacio pared que muchas veces tenemos, sobre todo hoy día que nuestra seguridad es en el fondo construir rejas y construir muros y construir paredes, que a veces no necesariamente son muy bonitas, porque a veces, por ejemplo, están estas casas que tienen estas paredes como de cemento en realidad, que personalmente la encuentro bien feita, pero funciona para la seguridad. Entonces acá podemos aprovechar esos espacios y podemos hacerlos en el fondo mucho más lindos visualmente y productivos. Es como darle una vuelta al espacio. Avánzame, Fran, por fin. Gracias. Esta imagen muestra básicamente un espacio huerta, que es son como bancales. Eso es lo que se conoce comúnmente como un bancal, que es como un marquito, básicamente, que nosotros realizamos. El bancal puede tener fondo y también no puede tener fondo. Generalmente mis bancales son sin fondo. ¿Qué quiere decir eso? Que la planta está en un espacio tierra que es el que yo genero para que ésta crezca y fructifique de manera perfecta o correcta. Pero también si ésta se desarrolla, las raíces llegan al fondo y pueden conectar con la tierra como base que tiene mi casa sin ningún problema. Cuando yo genero un bancal que tiene fondo, en el fondo no ocurre este proceso, la raíz de la planta llega al final y por supuesto queda en contacto con la madera, con el plástico, con el metal, con lo que nosotros como material hubiésemos escogido para que en el fondo esté en la parte baja de nuestro bancal. Cuando nosotros tenemos un bancal sin fondo, puede tener cualquier altura. En el fondo puede ser alto, puede ser pequeño. La altura no es tan importante para el crecimiento de la planta. ¿Por qué razón? Porque al estar la planta en contacto con el suelo, esta si necesita más tierra va a empezar a enraizar hacia abajo. No va a tener ningún problema. Pero si nuestro bancal tiene fondo, lo que yo tengo que preocuparme en el fondo es que el alto del bancal satisfaga las condiciones de la planta. Por ejemplo, si yo voy a plantar una beterraga, necesito mínimo un bancal de 30-35 centímetros de alto. Porque la beterraga es un bulbo que debe tener, no sé, unos 12 centímetros de profundidad, unos 12 centímetros de diámetro, 10. Por sobre la tierra generalmente está 2-3 centímetros enterrada la beterraga, y la beterraga debajo de esto genera una raíz. Entonces nosotros, al nuestro bancal ser con fondo, tenemos que proporcionarle todo este espacio a la beterraga para que ella pueda desarrollarse. Si no le proporciono este espacio, la beterraga no va a crecer de manera óptima. Muchas veces los guasos dicen se pasman las cosas. En el fondo es que se generan chicas o no crecen de la manera adecuada. Entonces la beterraga no va a crecer de manera adecuada, a lo mejor las ramas no van a hacer la fotosíntesis de la manera indicada y no vamos a tener una planta en perfecto estado. Vamos a tener una planta, como se dice, ahí nomás, como medio allá y medio acá, entre Tongoy y Los Vilos.
Entonces, por eso tenemos que tener estas recomendaciones y ir satisfaciendo todas estas dudas en el proceso de diseño, que es lo que vamos a hacer hoy día. Siguiente diapo, Fran, por favor. Fran. Chujú. Ahí, gracias. Al igual que las imágenes anteriores, tenemos otra vez, nuevamente, dos huertas en azoteas o en edificios. Estos son espacios donde ya se desarrolla ya un poquito más de manera comunitaria, por supuesto, todos estos procesos y estos trabajos de huerta. En el del lado derecho tiene hasta un invernadero. Y se logra apreciar ahí que tiene un invernadero, una montonera de cultivo, tiene hasta unos banderines, que para mí esos son objetos decorativos, que los menciono un poquito más adelante. Entonces, ese espacio tiene un camino súper delimitado, los espacios entre los surcos, se llaman surcos, entre los surcos están definidos, tiene un objeto decorativo, tiene un invernadero. Entonces podemos decir que en el fondo es un espacio súper desarrollado, un espacio que debe tener un tiempo de trabajo. Y al costado izquierdo vemos también otro espacio que tenemos una huerta en bancales, pero en bancales altos, por decir así. Son bancales en los cuales uno no tiene que agacharse para trabajar. A veces pasa que las personas mayores o las que tenemos problemas a la columna debiéramos trabajar en estas estructuras que son más o menos a nivel. Pero por una serie de razones uno a veces termina trabajando a nivel suelo. Pero también lo podemos hacer, como vemos en estas imágenes, trabajar a nivel un poquito más alto para no tener problemas, sobre todo de columna. A veces las personas mayores, o yo tengo 34 años, tengo una columna horrible, entonces debiera trabajar igual así, pero no lo hago. Entonces, para estas imágenes nos sirven en el fondo para ir comprendiendo y ir conociendo otro tipo de huertas. Siguiente imagen, Fran, porfis. Gracias. Esta que está acá me pareció súper interesante. Yo personalmente hoy día la busqué y no la había visto. A lo mejor es una imagen nueva. En realidad yo cada cierto tiempo siempre estoy como buscando imágenes de huerta para ir trabajando. Y esta me pareció súper interesante porque son estos cajones como de plástico que últimamente encontramos botados en la calle, pero en todos lados. Yo vivo acá en un loteo parcela en Lampa y la entrada en el fondo el acceso al lugar donde yo vivo no es cerrado, no es como un condominio, entonces es como abierto, más encima que hay unas empresas de transporte, entonces, y muchas veces el acceso literalmente es un basural. La gente viene en la noche, bota escombros, bota basura, chiquillos, yo he encontrado camas botadas, colchones, cajones, hojas, lo que se les ocurra, y muchas veces yo paro, por ejemplo, paro mi auto y me pongo a recoger cosas. Me pongo a recoger cosas. Entonces, este de los cajones me pareció muy bonito, porque a veces pasa que las cosas con material reciclado no necesariamente quedan lindas a la vista. A veces las cosas con material reciclado quedan un poco toscas, quizás. Yo entiendo, yo le doy mucho valor al reciclaje, pero también le doy mucho valor al impacto visual. Y en esta imagen, como que a mí me gustó mucho ese proceso, esa colorimetría que hay en el fondo entre los cajones negros, el edificio blanco del fondo, el piso blanco y la pared verde que hay, o sea, las paredes verdes que hay en el fondo con las palmeras. Siento que el espacio se ve muy bonito, se ve muy ordenado, como muy limpio. Entonces, es una buena idea, por ejemplo, para alguien que, por ejemplo, tiene, no sé, un espacio pequeño, encuentra estos cajones negros, los puede pintar de otro color si no le gusta el negro, o simplemente los puede forrar y puede perfectamente hacer este proceso de la huerta.
Yo a mí personalmente siento que esta gama de imágenes, la que estamos viendo en pantalla, a mí me impactó personalmente lo lindo que se ve. Y básicamente es un material que hoy día aquí lo encontramos botado. Yo, bueno, hago hartas cosas con reciclaje y estos cajones uno los encuentra botados. Entonces es cosa de a veces recoger, lavar, limpiar y dar una segunda vuelta. Posicionarlos de una forma ordenada, quizás tener el cuidado de que ojalá sean todos del mismo color. Todos estos como pequeños tips nos ayudan al orden y a la belleza del espacio. Por ejemplo, quizás plantar, no sé, lechugas verdes y moradas para que en el fondo se vaya viendo un espacio lindo. Entonces le aportamos un valor agregado a nuestro jardín, a nuestro espacio exterior, a nuestra huerta, a nuestro patio. Pongámosle el nombre que le pongamos. Por eso yo destaco esta imagen, siento que es muy linda. Y por eso la quise dejar como al último. Fran, ¿me avanzas por fin? Gracias. Ya para ir cerrando la presentación de Power, básicamente porque aquí nos vamos a poner a trabajar, ustedes van a abrir su micrófono y vamos a ir interactuando. Básicamente para ir cerrando la presentación de Power hay que tener algunas cosas más o menos claras, que son estos 4 ítems que están acá, los quise poner al final, que básicamente después que yo ya tengo visto el lugar para el huerto, ya sé las condiciones solares y ya sé la finalidad de mi espacio, ahora yo genero, en este ítem veo la gama de colores que va a tener mi espacio. Es lo que en el fondo les hacía mención en la imagen anterior, que eran estos cajones que eran todos negros, el contraste blanco y el verde, hacía que un todo se vea súper ordenado. Entonces, la gama de colores es súper importante. Tener a veces, si en ese mismo espacio hubiésemos tenido quizás un cajón amarillo, uno naranjo, uno verde, uno negro, a lo mejor no se hubiese visto así. Se hubiese visto quizás un poquito más feo, a lo mejor un poco más desordenado, un poco más sucio a la vista. No necesariamente sucio que tiene basura, sino que sucio a la vista. Con cortes, habían sido otros los puntos focales. Entonces la gama de colores que yo escojo para mi espacio es súper importante. En el fondo, de qué color lo voy a pintar, si lo quiero que sea barnizado, si es de madera, si quiero que sea azul, si quiero que contraste con el amarillo. Para mí este ítem es como relevante. Otra cosa importante que yo tengo que tener para construir mi espacio son tener más o menos claras mis habilidades. Por ejemplo, si yo tengo habilidad con la madera, obviamente genero un espacio huerta de madera, porque me va a ser mucho más fácil para mí misma. Si yo tengo habilidad con la tela, genero un espacio huerta para la tela. Si yo tengo habilidad con el reciclaje, genero un espacio huerta reciclaje. Si a mí, por ejemplo, me cuesta la madera, pucha, yo no sé coser, por ejemplo, trato de generar un espacio huerta con macetero, con cajones, como lo mostraba ahí, ya sea de madera, ya sea de plástico, ollas, teteras, objetos que de repente le damos una vuelta y le podemos dar otro uso. Entonces hay que conocerse a sí mismo y ver sus habilidades. Y frente a eso, ir potenciándose. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida si ya estamos en pandemia, encerrados y en cuarentena? O sea, como que decir yo voy a hacer un espacio jardín metálico, pero yo no sé soldar, voy a tener que tomar un curso, como que no es buena idea. Por eso destaqué el ítem habilidades. Ítem importantísimo, material y presupuesto. Primero yo me doy una vuelta en mi casa y veo qué me sirve de mi casa. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué me puede servir? Puedo usar esta tabla, puedo usar un pallet, puedo usar estos cajones, puedo usar unos maceteros que tengo, puedo usar, por ejemplo, tarros de estos, por ejemplo, plásticos que vienen los aceites, que son estos como baldes, por ejemplo. ¿Qué tengo yo en mi casa? Y presupuesto ya también tiene relación con qué puedo adquirir, por ejemplo. O esa es que no, yo quiero hacer el mío de madera. Entonces no, fijo, tengo, no sé, por decir una cantidad X, tengo 10 lucas para comprar tablas. Entonces, ¿qué tablas compro? No sé, ¿de qué medida?
Entonces, tenemos que tener claro nuestro presupuesto. Hoy, sabes que yo tengo 0 presupuesto para construir el huerto. Salgo para afuera, miro, camino un poco, no sé cómo será, no sé qué tanto vayan a botar cosas cerca de ustedes, cerca donde ustedes viven. Yo aquí en mi casa salgo y encuentro muchas cosas botadas. Entonces, como que me doy una vuelta y puedo recoger cosas. A mí personalmente me encanta recoger cosas. Mi gordo dice, o sea, tú eres muy cachurera. Y yo tengo un lugar de reciclaje que es como mi espacio. Y tengo muchas cosas. Me vienen a donar botellas. Soy como en ese aspecto. Como que todos los amigos me dicen, oye, tengo, no sé, unos palos, ¿los querí? Ya, le digo. Y otro amigo me dice, oye, tengo unos palos, ¿los querí? Ya, le digo. Y yo como que recibo todo. Entonces siempre tengo mucho material en la casa. Entonces soy primero de ir a ver en el fondo qué tengo. Y por último, puse de ítem importante, lo recalco, que es para mí, que son los objetos decorativos. Y básicamente son pequeñas cosas que me ayudan a hacer que mi espacio sea más bonito. Como vimos la imagen de la azotea que tenía unos banderines, por ejemplo, algo tan simple como unos banderines hacen que, por ejemplo, resalte el color, o quizás, no sé, alguna figura de yeso, algún espantapájaro, algún, no sé, mono de macetero reciclado, algo que tenga roto, que me pueda servir para decorar, alguna, no sé, figura con botella. Para mí todas esas cosas son objetos decorativos y son quizás a veces tanto más importantes que la huerta en sí. Porque cuando la huerta está pelada, como en el caso de la mía, donde todas las semillas están bajo tierra, aún no hay brotes, aún no hay nada, los objetos decorativos básicamente son los que hacen la huerta. Porque como no hay nada verde todavía, no hay hojas, no hay nada, a veces el objeto decorativo es el que hace casi toda la huerta. Todas estas imágenes que yo les mostré previamente, vemos las plantas casi listas para cosechar. Pero eso pasa a los 3 meses de la gran mayoría de cosas. Están disponibles para cosecha entre 60, 80, 90, 120 días. Pero básicamente es como 90 días. Entonces yo, por ejemplo, a veces cuando planto un mes, mi huerta está pelada, entonces los objetos decorativos son los que me hacen la huerta. Por eso es súper importante. Y la última diapositiva dice a diseñar, que ya es el último paso de la presentación de diapositivas. Y aquí, Fran, ¿puedes compartir mi pantalla, por favor? Gracias. Aquí, básicamente, es donde nosotros nos ponemos creativos. Es donde nosotros nos ponemos a diseñar. Y es donde nosotros agarramos lápiz y papel. Y los invito a ustedes en este momento a ir a agarrar un lápiz y un papel y ponerse a diseñar. Yo aquí en mi mesa tengo algunos lápices, les cuento que tengo como una rayadura por los lápices, yo colecciono muchas cosas, colecciono lápices, acá tengo, de eso ahora voy a hacer un organizador de lápices, porque ya de verdad que tengo tanto que se me están perdiendo. Entonces, por ejemplo, quise, ahí tengo otros, tengo como una rayadurita con un lápiz. Aquí tengo como mi caja, en el fondo esta es como mi caja base, yo me siento aquí y empiezo simplemente a rayar la hoja, a ver colores que combinan, a ver colores que no combinan, si quiero tener una huerta eléctrica, si quiero tener una huerta calmadita en el fondo, si quiero que sea punto focal, si no. Yo aquí agarro simplemente lápices y empiezo a colorear. Esta es mi croquera, yo dibujo pésimo, chiquillos, les anticipo, pero soy de diseñar mucho. Por ejemplo, estoy construyendo yo el baño y cocina de mi casa no tiene baño y cocina aún, pero por ejemplo aquí hice el diseño, empecé a ver como gamas de colores, como en el fondo qué iba a ser, siempre como que soy muy en el fondo soy muy, ahí por ejemplo este es el plano de mi casa donde estoy ahora, haciendo la transmisión, cuando la hice, soy como por ejemplo muy de dibujar. Por ejemplo, ahí un invernadero, soy como muy en el fondo de dibujar. Siento que el dibujo a veces nos ayuda a despejar muchas dudas, sobre todo de ir viendo posiciones y de ver realmente si me gusta o no me gusta. Porque a veces pasa que uno genera la cuestión, arma el huerto, todo, y lo pone ahí en la casa y dice, ay, que no me está gustando nada, como que no combina, que como que quedó feo, que si lo pongo en este otro lugar.
pero te das cuenta que por medidas no calza. Entonces, el papelito, los lapicitos y la reglita nos ayudan mucho a despejar todas esas dudas. Chiquillas, dudas, preguntas, consultas de los chiquillos participantes. Dudas, preguntas, consultas de lo visto hoy, hasta este momento. Pueden abrir sus micrófonos y preguntarme con toda la confianza. Hola. Hola. Sí, una consulta. Yo trabajo en Cuéntame. costuras y me queda mucho retazo de tela para hacer el almácigo, por ejemplo, plantar algo. ¿Puede servir cualquier tela o tiene que ser alguna tela específica? Ya, mira, si vas a hacer un recipiente para almacigar, puede ser cualquier tela porque en realidad el almácigo lo va a contener un cajón, vas a ir poniendo los recipientes en alguna parte. Puede ser cualquier tela porque al final la finalidad es que delimite el espacio tierra, nomás, que la tierra como que no se desparrame de la semilla. Entonces, para almacigar puedes usar cualquier tipo de tela. Porque si quieres hacer un huerto verde, sí, cuénteme. Un huerto colgante. Por ejemplo, porque tengo una jardinera que tiene 35 de ancho y 2 metros de largo, pero también puedo utilizar la pared. Entonces, la pared hacer como esos bolsillos de tela y colgarlos. Exacto, súper bueno. Perfecto. Sí, si usted ahí va a usar su pared, lo que tiene que hacer es básicamente, perdona la pregunta, ¿tú le pegáis harto a la costura? O sea, me refiero que coses habitualmente. Sí, hago de todo en general. Ropa, cosas de casa. Entonces no tenéis problema con las... No tengo ningún problema en... Entonces puedes usar... O hechuras. No. Puedes usar cualquier tela. Puedes usar cualquier tela, la que tú quieras, pero siempre y cuando vaya forrada con plástico. Para que no pase la humedad de la tela al muro. Porque si no te va a empezar en el fondo, destruir el muro. Sea de madera, sea de cemento, tanto riego va a empezar a manchar el muro y así sucesivamente. Entonces, para evitarnos esto, es mejor forrarlo con plástico. ¿Por qué te pregunto el hecho de las telas? Porque al principio yo recomiendo que sea una tela rígida, porque para que sea más fácil, la tela se quede más quieta cuando hacemos los dobles. Pero si usted ya tiene toda la experiencia, da lo mismo en el fondo a la tela que ocupes. Porque hay telas engomadas, que son las de blackout, que eso, por ejemplo, no filtra el agua, pero uno le puede hacer perforación a la tela. Claro, mira, yo hice un huerto tiempo atrás, que es uno productivo, que es uno rojo. No sé si usted se conectó a la clase anterior. Sí. Ah, ya, ¿viste el huerto ese como que puse que era como en el fondo como que tenía lechuguita y espinaca? Sí, y me gustó, por eso estaba pensando eso, porque como me va quedando muchos pedazos de tela, entonces hacer un huerto así también. Claro, ya. Esa es de raquelado, esta tela que es como de parca, no sé si la ubicáis. Hay es delgadita, sí. Claro. Esta, entonces, por ejemplo, yo pensé en no ponerle plástico, ¿cachai? Porque es como tela impermeable y yo no le voy a poner. Pero después dije, voy a confundir a la señora, entonces igual le puse plástico. Siento que es mejor igual ponerle plástico, porque en realidad, por ejemplo, puede ser un plástico de una bolsa de basura, no necesariamente un plástico grueso, es simplemente para evitarnos que la humedad traspase al muro, para tener la certeza de eso. Yo personalmente siempre le pongo plástico, pero si usted me dice que la tela es como impermeable, no habría problema. Claro, por una parte, igual el nylon protege la tela para que no se eche a perder tan pronto. Claro, también le da un poquito de más de resistencia al momento de hacer la sujeción para el muro. Sí. Eso vamos a ver nosotros. Súper, mira, vamos a ver nosotros según calendario, que lo tengo aquí en mi computadora al frente, porque se me confunde todo. Hola, a ti no te respondo. Según calendario, la sesión 8, vamos a ver huertos verticales. Pero esa yo creo que va a ser como en 2 semanas. De ahí voy a yo a generar el proceso del mono de huertos verticales. Pero en realidad un bolsillo súper simple, en realidad es como un bolsillo de parche con 2 tablas. Así que si lo puede hacer, ideal. Exacto. Otra consulta. El lado donde yo voy a hacer, tengo a la jardinera, tiene mucha sombra, porque igual la casa son de 2 pisos
y viene a dar el sol en la mañana, pero un ratito en el invierno. En el verano tengo sol de la mañana a la tarde, pero ahora es sombra. ¿Ya? Y entonces no sé qué cosa se podría ir plantar, porque tengo muchos, porque tengo un tomate, tengo un pimentón, y dio flores y no da frutos. No, porque no tiene suficiente sol para fructificar. En esta época, imposible, que el tomate, y además que no es de esta época. Mira, la siguiente clase vamos a ver desmalezar, vamos a construir el bancal y vamos a ver el mecánico funcionamiento de una huerta. En la siguiente sesión, que vendría siendo el martes de la otra semana, ahí vamos a ver calendario de siembra. Ahí vamos a ver básicamente qué se puede plantar en esta época. Y al ir en el fondo viendo eso, vamos a ir viendo además las condiciones solares que requiere cada cosa. Entonces, en esa sesión, usted va a despejar todas esas dudas. No saco nada con decirte ahora, porque como no va a quedar en la grabación, entonces después al final se le va a olvidar. Es mejor ir como ordenadito, haciendo como la planificación para que al final nos resulte una huerta todo. Claro, exactamente. Gracias. Ya, Una consulta. Hola. Todas las que guste. Mira, lo que pasa es que tú cuando hablaste de presupuesto... Volvió la señora, ahora la veo. Hola. Sí, estamos los dos. Yo estoy en el otro, lo tengo para Jesús. Lo que pasa es que cuando tú hablas de presupuesto, hay un presupuesto que es re importante, entonces quiero ver cómo lo vamos a manejar, porque nosotros fuimos a comprar tierra de hoja y estaba súper caro, se ve como 5.000 pesos el saco, entonces no alcanza para mucho. No alcanza para mucho y tú incluso hablaste si queríamos beterraga, teníamos que tener 30 centímetros de altura, entonces quiero ver cómo se va a manejar eso porque lo encuentro muy caro para lo que nosotros queremos hacer. O vamos a tener alguna alternativa de trabajar la tierra, no sé. ¿Usted dice como alguna subvención del proyecto? Así como, ¿eso como que me está preguntando? No subvención, sino que ver cómo lo vamos a manejar eso de la tierra de hoja, a lo mejor una alternativa, no sé, a lo mejor si necesariamente tiene que ser tierra de hoja o podemos ocupar la tierra la misma tierra que hay en el jardín nomás. ¿Lidia? Puede ocupar perfectamente la tierra que usted tiene en el jardín. Pues si usted, por ejemplo, tiene tierra en su jardín, puede ocupar perfectamente esa. Por ejemplo, si tú me decís, mira, yo tengo tierra en mi jardín, pero mi tierra es, por ejemplo, le entierro una pala y un poquito dura, por decir así. Sí. Entonces yo en la clase de sustrato, les voy a adelantar un poquito, pero en la clase de sustrato yo le voy a decir, mire, por ejemplo, mezclenla con viruta. El saco de viruta vale como lucas, en el fondo, toman la tierra, la mezclan con viruta y automáticamente esta viruta hace que la tierra no se compacte, no se genere como el ladrillo literalmente. Sí, eso. Entonces, por ejemplo, ustedes me dicen, yo tengo una tierra más o menos pobre, pero mira, yo la veo, mi tierra es negra, tiene una que otra lombriz, por ejemplo. Entonces yo le digo, mire, súper simple, compre un saco de compost que vale 5 lucas, igual como me dice usted, y mézclelo con su tierra. Y todo eso va a hacer que su compost se abone. Lo otro que puede hacer es que aquí va a aprender a compostar en este curso. Entonces va a tomar toda su materia orgánica que produce hoy día en su casa, o sea, dícese de cáscara de verdura, huevo, papeles de toda índole, cartones de toda índole, todo eso y usted lo puede compostar. Y en 90 días usted va a tener una tierra exquisita en nutrientes. Entonces, a lo mejor, espere, a lo mejor para terminar la idea antes que se me vaya la onda, como se dice. Puede que a lo mejor en este momento, hoy día, usted, obviamente estamos en pandemia, cachamos todos estamos tratando de postular al bono que al gobierno se le ocurre. En realidad no le toca a nadie, porque yo haría una encuesta en este curso si alguien agarra un bono. Pero en 90 días usted va a tener esta tierra de hoja, bueno, no es una tierra de hoja, es una mezcla de nutrientes súper rica. Entonces en 90 días, por ejemplo, sí vas a tener esta materia prima para empezar a trabajar. Disculpa. Sí. Pero espérame. Lo último. Déjame terminar con el matrimonio anterior y vuelvo al tiro contigo, ¿ya? Cuando tú hablabas de armar ¿cómo se le llama tú? El bancal. Huerto, bancal, ya cuando dijiste que se podía, las raíces, si lo hacíamos sin las raíces podían penetrar en la tierra. En la tierra. Claro, entonces, si lo hacemos esa tierra
también tiene que cumplir unas condiciones determinadas, porque nosotros estamos viendo el lugar y hay un lugar que la tierra está muy dura y otro lugar que está blanda, y una que le da el sol, otra que le da el sol. Entonces, eso lo estamos viendo. Entonces, si necesariamente esa tierra, porque vamos a hacer ese bancal con la tierra rellena y todo eso, pero la base, si es sin base, tenemos que trabajar también esa tierra donde va a ir el bancal abajo. Mira, lo ideal es que cuando yo tenga mi bancal, por ejemplo, yo en mi huerta trabajo unos bancales que son una tabla que es de 10 centímetros, que es súper pequeña, comúnmente se llama tabla de tapa, no sé si lo ubica, vale como lucas y es de 3,20 metros por 10 centímetros. Yo siempre trabajo esa tabla porque en el fondo es más barata y además que me sirve en el fondo porque como yo igual no soy muy acomodada, soy súper honesta, trabajo en el fondo casi pura pega, entonces siento que con eso es suficiente. No uso tabla cepillada, ni la barnizo, nada. O sea, le pongo la tabla de tapa, 4 tornillos y listo, todo eso. Entonces, ¿qué hago yo? Eso lo entierro un poquito, por ejemplo, unos 6 centímetros yo lo entierro para que cuando yo riegue el agua no se me vaya por los costados de este como marco de madera, llamémoslo así. Y por dentro del marco, que es la parte que yo pico, porque si picara toda la huerta, olvídate el dolor de espalda que tendría, dentro de este bancal, que es este espacio que en mi caso tienen 40 centímetros por 3,60 de largo, esos son los míos. Yo lo que hago es que tomo una pala de jardín, justo no tengo ninguna adentro, aquí en la casa donde estoy, tomo una pala de jardín y la entierro en el bancal. Y la doy vuelta. La pala de jardín tiene que meter aproximadamente 20 centímetros. Ese espacio es mi tierra blanda. Lo demás para abajo es mi tierra dura, por decir así. Y es la tierra natural de mi barrio al lado. Yo quiero hacerte una consulta antes Ya, que te vayas. Mira, no quiero ver mucho mi patio porque el año pasado yo tuve una huerta ¿ya? y después saqué todo y cultivé el pasto. Y ahora ya tengo verdecito de nuevo. Entonces quiero hacerlo, y el año pasado lo hice en cajones de tomate. Súper. Pero no me resultaron las cebollas, no me resultaron las beterragas, porque sí me dieron, pero así, en miniatura. Por eso, porque no le dio la profundidad apropiada. El cajón de tomate no tiene más de 10 centímetros. No, hay que hacerlo en la tierra, eso. Claro, o bien el cajón tiene que unir 2 o 3 cajones de tomate en altar. Hacia arriba. Cosa que tenga los 30 o 40 centímetros necesarios para la beterraga. Comúnmente se le dice que sus beterragas se pasmaron. Ese es como el término, como la jerga en el fondo. Porque no crecieron porque no tenían espacio para crecer. El cajón no da, el cajón de tomates da, no sé, 8 o 9 centímetros útiles, no da más. Por eso no tuvo beterraga. Pero, por ejemplo, sí puede tener ahí lechuga, cilantro, perejil. Eso en el fondo puede tolerar perfectamente 7, 8 centímetros. Sí, el año pasado plantamos esta achicoria y se nos dio maravillosa. Perfecto, claro, porque es pura hoja en el fondo. No es bulbo, por ejemplo. Papas no puede plantar ahí, imposible. Tomate, tampoco yo recomiendo plantar tomates en un cajón de tomate. Yo recomiendo plantar... Y planté un tomate y me dio muchos tomates. Sí, pero lo que pasa es que es la recomendación, es lo que requiere en el fondo, básicamente, lo mínimo que requiere una planta para estar en estado óptimo para fructificar. Usted puede tener la planta quizás en un espacio pequeño y la planta igual le fructifica. Lo que yo recomiendo es plantar tomates, una planta de tomate en un balde de estos de 20 litros, estas tinetas que vienen pinturas y cosas así. No recomiendo un espacio más pequeño, entonces si la planta de tomate se desarrolla de una manera óptima. Puedo plantarla en un macetero de este porte y probablemente me va a dar tomate, pero la planta va a estar súper estresada dándome tomates, las hojas van a ser pequeñas, y así sucesivamente. La idea es otorgarle las mejores, en el fondo, las mejores características para que la especie se desarrolle de una manera correcta. Porque, ojo, bueno, es una discusión que yo tengo con las personas veganas, que ellos no comen animal porque la industria de animal en el fondo es contaminante, el sufrimiento, un montón de cosas. Pero comen plantas y en el fondo al final la industria hoy día es tanto, quizás es mucho más nociva, o la cantidad de pesticidas que se ocupan hoy día en una cosecha de lechuga es tremenda. Yo tengo unos amigos aquí en Lampa que son productores
Y la fumigación es a diestra y siniestra, la cantidad de nitrato que echan a la tierra y al aire es a diestra y siniestra, ¿no? Entonces ahí también hay que tener ojo con eso. Lo pongo de ejemplo en el fondo. Pero eso, había una pregunta de una chica que apareció en pantalla recién. Súper. No me fijé en el nombre. Carolina, mira, Hola, Carolina. Más que pregunta, era preguntarle a la señora Lidia dónde vive, porque yo compro el compost en 3.500 pesos el saco. Entonces, ¿Ve? Ahí tenemos un dato súper bueno. Para que sepan, si son de San Bernardo, la calle Maipú, como pasado San Alfonso, entre San Alfonso y San José, hay un vivero. Y ahí yo compro el compost a 3.500 pesos. No lo encuentro caro. No, está bien, está súper buen precio en realidad. Y en el verano compré humus, un saco de humus, como camino hacia Alto Jahuel, por Padre Hurtado, pasando el puente, compré un saco de humus en 20.000 pesos, sí. Pero eso yo lo mezclé con mi compost y yo les digo que es fabuloso todo eso. O sea, sí, te va a generar una verdura exquisita y de un porte así como casi así como animal, descomunal. Sí, es súper bueno. El humus, bueno, se lo van a aprender con el profe Reguilla. Gracias por el dato. Tiene un dato bueno, es súper seco él, y el humus en el fondo es una materia súper rica, es 100% materia orgánica. Todo lo que yo planto en humus es 100% absorbible por la planta. No es recomendable plantar en humus, uno como que lo abona como lo usaba recién, como nos comentaba, uno lo usa de abono, pero en el fondo el humus es súper rico, es un abono natural, pero ideal en el fondo para tener en nuestro huerto. Por ahí habían algunas preguntas, ¿o no, Fran, don Héctor? ¿Alguien me puede ayudar con las preguntas? Vi que pasaban unas preguntas en el chat. Se fueron mis... Chicos, o las personas que preguntaron en el chat, ¿me pueden como ir repitiendo sus preguntas? Así yo puedo ir como ayudándoles, porque a veces pasan, como estoy contestando, no las alcanzo a leer, entonces como que Natalia, me van de la pantalla. Natalia, otra consulta. Bueno, esta ha sido una consulta. Ya, súper. Pasa de que yo todavía tengo tomate, mucho. Y tomate gigante. Ya, súper. Del tomate rosado, del tomate amarillo tengo. Súper rico, yo igual coseché tomate amarillo este año, es súper rico. Sí. Y pasa de que yo no los tengo protegidos porque los tengo en el patio. Les llega relativamente poco sol todavía, o sea, ya a esta altura del año, pues en el verano les llegaba mucho más. Pero lo que pasa es que igual me están dando como ramitas nuevas. Ya, entonces, sí, pues, está brotando. Lo que hice yo, no sé si eso sirve, es de que yo corté esas ramitas y las puse en agua para sacarle raíz. Eso yo ya lo he hecho. Pero lo que quiero hacer yo ahora, o saber que si al tenerla bajo techo me den raíces y que sigan creciendo bajo techo, que me duren hasta la temporada de verano y poder trasplantarla al suelo en realidad. Sí, mira, el tomate es una planta, al igual que el pimentón y el ají, que pueden durar años. Pasa que a nosotros le llamamos planta de temporada, por ejemplo, el pimentón y el ají, porque nosotros no los protegemos. Pero si nosotros protegiéramos nuestros cultivos, por ejemplo, mayoritariamente de frío, estos cultivos pueden durar años en el mismo macetero o en la tierra, en el fondo, si están protegidos del frío. Por ejemplo, yo tengo mis ajíes, que son de la temporada pasada, en el fondo los planté como en septiembre del año pasado, y ellos están ahí súper bien, los trasplanté inclusive, porque ellos tenían otro lado, los trasplanté al sector de invernadero. Ahora voy a realizar una poda para incentivar nuevamente que en el fondo broten, para regenerar la planta, pero en el fondo el sistema radical es el mismo. Entonces, si nosotros los cuidamos, perfectamente nos pueden durar años. Sí, pasa en relación a...
Yo no he querido protegerlos ni ponerle nylon ni cosas así, porque como tú también decías, yo de cierta forma, de la forma en que yo tengo mis tomates y las plantas, también es como ornamental, o sea, es como para que se vea bonito el entorno de mi patio. Entonces, claro, me decían, pero ponle nylon y las tapas, y yo decía, pero es que ya eso me va a hacer ver feo el patio. No necesariamente, ojo, hay formas, por ejemplo, mira, yo voy a contarlo de experiencia personal. Yo ahora voy a empezar a implementar en mi casa mi propio negocio, en el fondo que se trata de hacer un vivero, para vender huertos y también para vender suculentas y en el fondo. Entonces, yo siempre voy a los viveros, experiencia personal, y plantas de menta venden en todos lados y valen de 500 a 1000, y uno compra una planta de menta y es suficiente. Pero ¿qué pasa cuando uno no tiene la visión de comprar la planta de menta y decir cómo plantarla, ponerla en un macetero bonito, quizá, o ponerla en la tierra, o en un macetero de madera, o en un jardín vertical? Entonces, mi idea es generar unos espacios que sean bonitos, donde la gente venga y diga, eso me gustaría tener en mi casa. El techo de mi lugar, porque yo como que en el fondo siempre soy como me voy a planificar, siempre como que ando pensando ideas. El techo de mi lugar donde voy a vender plantas va a ser de paraguas. No sé si alguna vez has visto los techos de paraguas. No. Ah, sí. Déjame ver si me carga aquí mi internet. Es que como estoy ocupando el Zoom, entonces me quita mucho internet. Entonces los techos de paraguas son súper bonitos. Entonces, a veces, por ejemplo, uno dice, oh, pero voy a afear el espacio. Entonces, no necesariamente. Si tú haces un buen trabajo, se puede ver precioso. Entonces, por ejemplo, si tú haces un trabajo bonito con el plástico, a lo mejor se ve precioso también. Quizá, mira, ahí no sé si se alcanza a ver en el fondo como mi computadora. Ya. Muéstrame. Se me fue, parece ella. Mira, así es como en estos momentos tengo acá en mi patio. Y ahí tengo todos los tomates, ¿te fijas? Súper bonito. Entonces, colocar el nylon acá, bueno, ahí están como mis lechugas nuevas que plantaste. Sí, cilantro. Y acá tengo como con macetas, pues, ¿te fijas? Sí. Y la verdad que eso yo lo quiero cambiar a bancal. Y aquí está lo que te decía, de que las puse en agüita. Claro. ¿Y tienen raíces que sabes que no alcanzo a ver si tienen cierta raíz ya la plantita de tomate? No, las hice hoy día eso. Ah, ya. Eso lo hice recién hoy día. Mira, yo de experiencia personal no sé cómo se dan las plantas por los tomates en el fondo por esqueje. Yo soy súper honesta. Yo usualmente el tomate lo armacigo. Lo tomo desde semilla y hago las plantitas y sucesivamente. Nunca lo he manejado desde esqueje, así que no sé en el fondo cómo va a funcionar. Sería súper bueno que en una semana más nos muestres y nos digas cómo va con tu proceso. A lo mejor funciona súper bien y es una forma súper buena de reproducir también. Claro, eso es lo que estoy probando, viendo cómo funciona. O sea, yo sé que como en una semana ya va a tener raíces, porque ya hice en el verano, saqué las patillitas y las puse en agua y crearon sus propias raíces. Ah, súper bueno entonces. Sí, y recuerdo que planté una, pero no te podría decir cuál de todas esas tomates era una de esas. Entonces, igual lo que me dijo es que tienes el espacio protegido, o sea, no está como al aire libre en el fondo, no es un espacio como completamente abierto. O sea, es que lo que pasa es que, claro, yo salgo de mi casa y tengo el cobertizo, tengo... Claro, entonces por eso tienen los tomates bien, no necesitas plástico. Pero, por ejemplo, si no hubiese nada,
claramente esos tomates estarían perfectos, no estarían inclusive, estarían macetero pelados y habría así como un pseudo palito negro. Pero claramente tienes una protección, entonces no necesitas ponerle plástico. Si no hay heladas importantes, no le va a pasar nada. Los tomates van a estar ahí perfectamente para el otro año. Ya que es que eso Claro. he tratado como de ver, es porque igual Claro. se me han secado hartas hojitas, se han ido como poniendo café y ya así como que como feas, pues ya secas. Entonces la he tenido Sí, que ir cortando también para que se vaya viendo como bonito. y aparte que igual se va a resentir en esta época, porque si bien el tomate no se ha helado, pero no es su temperatura ideal, es como que tú andes con frío todo el día, o sea, ¿cómo voy a estar con frío y con ánimo más encima? Así como, la vida súper buena y muerta de frío, no va. Igual la planta se te va a resentir, ojo, va a tirar menos hojas, va a florecer mucho menos, probablemente pierda una gran gama de hojas, pero eso no significa que se vaya a morir. Entonces, igual la planta se va a resentir porque no estamos de vacaciones, va a decir la planta. Claro, ¿no? Y acá le llega el sol como en la mañana, ya después de la tarde ya no, nada. Nada, entonces, no, súper bien. No creo que... Sí, y como, bueno, el año pasado yo en esos espacios donde están los tomates, yo había plantado mucha beterraga, acelga, mucha lechuga. Tuve lechuga hasta como diciembre. Entonces, Ojo que, por ejemplo, a veces para trabajarlo de manera ornamental, yo lo hago mucho, tiendo a combinar el morado con el verde. Por ejemplo, combinas lechugas moradas, lechugas verdes, acelga morada, acelga amarilla, acelga blanca. Por ejemplo, haces estas combinaciones y haces que en el fondo el espacio se vea súper bonito por la combinación de colores. El cale, por ejemplo, cale verde, cale morado. Y se va viendo como muy armonioso el espacio. Sí. Entonces, también eso uno lo puede ir trabajando. De las selgas que compré de esas moradas y de las amarillas también. Sí, y blanca, que se ven súper bonitos. Yo tengo unas amarillas que compré hace años atrás, se dio ahí en el patio a la que te conté, porque no la cuidé mucho, soy honesta, y semilló y ahora volvieron a salir, como que en el fondo yo en mi patio en ese aspecto es como más o menos rudo, o sea, hay que serle fuerte para la sobrevivencia. Entonces, también se ha dado súper bien. Sí, pues yo como ahora ya no me queda mucho espacio, ahora tuve que comprar, porque quiero hacerlo en otro sector, la nueva huerta, y compré muchos cajones de tomate. Compró cajones de tomate, ya. Puro cajón, como la mayoría de las cosas que voy a plantar van a ser hortalizas, necesitan. Y ahí están los compost que compro. Ah, súper bueno. ¿Y esos cajones los pensáis pintar o los pensáis poner así nomás? No, barnizarlo, mira. Ya tengo dos en realidad que ya barnicé y quedaron bien bonitos, la verdad. Ya, súper. Ah, y le ponéis plástico negro por dentro, impecable. Sí, le coloco lo impermeable, o sea, le coloco nylon por dentro. Sí, perfecto, sí, transparente, negro, todo. Sí, perfecto. Súper, para hortaliza, ese es para lechuga, espinaca, selga, súper bueno. Quizás, por ejemplo, como le pasaba a la señora anterior, en el caso de las zanahorias, beterragas, claramente no va a funcionar. Pero en el caso para las cosas que son de fruto y de hoja, funciona súper bien. Por ejemplo, cebollines también puede obtener ahí, también funcionan bastante bien. Las cebollas, no tanto. Yo para cebollas, sin duda, recomiendo suelo. Porque ya la cebolla es más grande, una cebolla se demora 5 meses. Así que yo para la cebolla recomiendo suelo. Para papas, ahora estoy tratando de generar una bolsa que hay, no sé si alguien la ha visto, que hay una bolsa que hay para el cultivo de papas, que tiene un compartimiento, uno la abre por debajo, pero lo estoy probando, todavía no, mi mamá no me ha cosido las bolsas, aquí entre no, como que no se ha motivado mucho con el proceso, porque a mí yo me ayuda, pero ahí está. Hola. Una consulta. Cuénteme. Hablaba del techito de paraguas para proteger las plantas. ¿El techo tiene que ser con nylon transparente o se puede usar negro? No, lo ideal es que sea transparente para que permita pasar, que pasen los rayos solares.
porque la planta necesita sol. Entonces, si usted le pone un techo negro, la planta va a tener sombra todo el tiempo. Lo que sí va a tener es calor, pero la planta tiene que pasar los rayos UV. Yo hablaba del techito de paraguas, porque al final los paraguas nunca quedan juntos, siempre quedan como espacio entre ellos. Entonces, por ahí puede pasar el sol. Pero el techito de paraguas yo no lo había pensado para una huerta. Al ser de colores el paraguas, lo había pensado en el fondo como para un techito, como para un reparo en el fondo, más que para una huerta. La huerta necesita mucho sol, entonces si usamos algo que más encima, si tenemos poca exposición solar, nos limite la exposición solar aún más, no lo recomiendo para nada. Y otra consulta. Mire, tengo un limón que este es el primer año que me está dando limones. Tiene como 2 o 3 limones ya grandes, pero está lleno de flores. El limón hay que protegerlo del frío porque él está en un espacio abierto. Depende. Si usted no tiene nada, como en mi caso, yo ni siquiera los he protegido del frío los míos. Están ahí bien, porque personalmente yo trato de que las cosas se adapten a mi clima, porque no puedo estar todo el tiempo que protegiendo unos, que corriendo otros, que sacando esto, que sacando acá, no me da el tiempo. Entonces yo prefiero que si va a sobrevivir, sobreviva, si tiene que morirse, se muere. En ese espacio, la selección natural está muy a flor de piel en mi jardín. Pero si usted quiere en el fondo garantizar que el limoncito pase un invierno lo más cómodo posible, le puede poner un techito. Un techito, quizá algún gorrito de totora o algún gorrito, inclusive un cuadradito de mismo plástico arriba, ningún problema. De malla, esta malla negra, tipo Rachel, también. Pero yo no, a la que te conté nomás ahí, verás si sobrevive o no sobrevive. Oye, mira, una acotación. Que puedo, mira, hola, mira, que ahora vende una malla que se llama antihelada. Sí, la he visto. Es una malla blanca y esa para la helada, y de esa están utilizando los cultivos algunos productores. Y como nosotros tenemos terrenos pequeños, no vamos a ocupar mucho material. Y esa malla se puede instalar, ¿no es cierto?, muy fácilmente. Eso quería acotar. Súper, sí. Yo, mira, tengo un cultivo de nogales cerca de mi dulce mansión y la vi. Y como que dije, una malla blanca, la googleé y una malla antihelada. Personalmente no sé cómo funciona porque yo nunca la he usado. Siempre ocupo plástico para proteger mi invernadero, siempre ocupo plástico y lo que se queda afuera a la que te conté, ¿no? Pero puede ser una súper buena idea porque si lo están poniendo las personas que en el fondo agrícolas y gente grande, puede funcionar súper bien. Entonces en una de esas a lo mejor puede juntarse y si se vende por un volumen más o menos importante, quizás pueden juntarse, podemos ponernos de acuerdo y comprar cada uno, como decir, ya, yo necesito 3 metros, 4 metros y así entre todos, no sé, comprar un rollo, en realidad no sé cómo se comercializará así. Si las demás personas necesitan, eso es parte del trabajo comunitario. Así que lo podemos hacer. ¿Tenemos más dudas, consultas, preguntas, inquietudes, experiencias personales? Natalia, los limones, o sea, el limón se poda en este tiempo. Mira. Porque mi limón tiene el limoncito. De hecho, empezó hace 2 años nada más a darme limones, así que con suerte me da como 12 limoncitos en la temporada. Pero ahora está como muy grande y yo siempre, bueno, antes de esto, yo siempre le metía tijeras, o sea, y nunca se me había secado. Mi mamá todas las veces me dice, no lo puedes tocar. Y ella es como súper así como cuadradita. Yo llego y meto tijera nomás, porque si lo veo que está como muy grande, lo bajo. Pero ahora, como que donde me metí en el curso, como que ahora me da un poco de susto. Dijiste, realmente ustedes son como... Sí, ustedes como que le pegan al tema y yo como que soy muy autodidacta, llego y meto tijera nomás. Mira, yo soy igual que tú, así que tengo lo que tengo gracias al Espíritu Santo. En realidad como que no creo en una religión, sí creo en un ser superior. Tengo lo que tengo gracias al ser superior que me ayuda en el jardín. Y en realidad me funciona bien, soy súper autodidacta, digo voy a crear tal cosa, voy a plantar tal cosa.
El otro día fue a un vivero y la chica me conoce y me dijo, mira, llegaron plantas de pepino. Me dijo, funciona súper bien. Me llevé una planta de pepino, busqué los cuidados en internet y sabes que tiene 2 pepinitos que deben tener como unos 10 centímetros y está súper bonita. A mí no me gustan los pepinos de fruta, pero en el fondo la compré para ver cómo se comporta, como para probar. Costaba como 3 lucas, entonces tampoco que me iba a empobrecer tanto si la compraba. Y funciona, así que te felicito por ser autodidacta. Lo que te puedo recomendar de manera técnica es que básicamente los árboles y todas las plantas, todo esto se poda cuando la planta está en recesión. Por ejemplo, el limón ahora vale 400 pesos el kilo en la feria. Yo creo que todos los que estamos aquí vamos a la feria y cachamos más o menos los precios. En cambio, el limón en diciembre vale como 1.200 pesos el kilo. No sé si se han dado cuenta. ¿Qué significa eso? Que el limón está en recesión en verano, el árbol de limón como tal. Entonces yo ahí hago la poda. Los cítricos están en recesión en verano, yo ahí hago la poda. No la hago en invierno, porque en invierno están en época productiva. Entonces, como de manera técnica, yo te puedo decir que las podas relativamente violentas para bajar o para disminuir el volumen, hazlas cuando la planta está en recesión. Por ejemplo, en esta época que tenemos en recesión, los damascos, los duraznos, toda la grama de prumus está en recesión. Entonces, ahora podamos todo ese tipo de árboles. Si lo podamos en diciembre, tenemos la mata de durazno con flores, entonces no tiene sentido podar en diciembre. Entonces, siempre hay que podar cuando los árboles estén en recesión. Cuando uno simplemente no vea frutos en la feria o valgan muy caros. Ya, ahí tú vas a cachar más o menos en el fondo si podís podar o no, por ejemplo. Ya, gracias. Una pregunta, los árboles de pera, ¿cuándo se podan? Cuando no hay, ¿las peras cuándo se dan? Es que yo las tuve ahora a finales en marzo tuve las peras. Ya, sí, pues, hay duraznos de marzo, hay también, sí. ¿Y su pera ahora tiene hojas? No, ¿o las perdió? Entonces no, ahora lo pongo. ¿Ahora sí? La pongo. Cuando pierda toda la hoja. Espera un poquito que pasen las heladas y ahí la pongo, para que no quede el tallito a flor de piel. Pero un poquito, a finales de julio, principios de agosto, le tira la tijera. Gracias. Chiquillos, les cuento que yo, mientras ustedes, en el fondo, mientras ustedes me van haciendo las preguntas y las consultas, estoy tratando de diseñar mi espacio huerta, que va a ser en el fondo para ustedes de plantas medicinales y aromáticas. Entonces yo tengo mi espacio disponible, que como les conté y les mostré el de allá, era de 320 por 320, porque la tabla me da eso, entonces voy a delimitar usando la tablita, porque yo no tengo un patio pequeño, entonces por eso uso estas tablitas como delimitadoras. Y voy a construir un pequeño bancal en L. Nunca he hecho bancal en L, entonces dije, esta vez voy a intentar. El mío para este espacio va a ser de madera. Y yo voy a intervenir este espacio completo de 320 por 320. Si bien mi espacio huerta no va a ser de esas dimensiones, va a ser un poquitito más chico, lo que yo voy a intentar generar es proponer un diseño para el resto del espacio que me queda desocupado. Entonces mi espacio huerta va a tener como 1 metro por 1 metro y probablemente va a tener 1,20 m, exactamente todavía no logro las dimensiones, porque como estoy como conversando, entonces mi mente igual está con ustedes. Entonces, pero les cuento más o menos a grandes rasgos. Entonces yo aquí voy a meter un bancal en L, no sé si se alcanza a ver un poquito, no sé si me ayudan, ¿se ve más o menos? Sí, se ve un poco bien. Súper, ya. Entonces, va a ser un cuadradito de 320 por 320, voy a meter un bancalito pequeño en L, que va a ser más o menos bajo, no quiero meter un bancal muy alto, porque no quiero en el fondo que se genere un espacio como que me corte mucho la vista. Voy a tratar de construirle un muro en la parte de atrás, para que en el fondo me las proteja un poquito, porque como yo está el mío al aire libre, entonces aquí le voy a hacer un poquito de presupuesto, porque no quiero en el fondo que se me muera, quiero que sobreviva y sea lindo. Y voy a usar, y en el demás espacio voy a incorporar algunas plantas para generar un espacio un poquito más bonito, una intervención en relación a una huerta en L,
y voy a hacer unos caminitos y probablemente le ponga algún objeto decorativo, porque yo en realidad como que soy fan de los objetos decorativos. Entonces más o menos este es el diseño que yo he generado en estos poquitos minutos. Voy a ver un poco mi gama de colores, quizás le ponga, por ejemplo, como tengo algunos árboles, entonces a lo mejor haga el trabajo de árbol también para ver cómo se va a ver y todo. Y voy a ver la gama de colores, que todavía no la he visto. Últimamente ando como bien vibrante, de eso hicimos un jardín, la semana, entregamos un jardín vertical, el último en Macul el día lunes, y como que era como naranjo, verde, amarillo, morado, haciendo como bien vibrante, entonces como que los colores están siendo como bien fuertes. Pero quiero generar, ya que va a ser un espacio que va a tener en el fondo plantas de aromas, en el fondo uno se va a sentar y va a sentir todos estos aromas, voy a tratar de generar un espacio en cuanto a colores un poquito más tranquilo, un poquito más relajado, un espacio que uno llegue y invite un poquito a la calma, un poquito a la reflexión, que no nos levante el alma. Uno puede generar los espacios, los colores tienen esa virtud de que, por ejemplo, si uno llega a un espacio colorido, este espacio nos levanta. Uno mira los colores, rojo, amarillo, naranja, morado, y uno esto como que lo hace un poquito vibrar, que es lo que pasa en invierno con las personas que tienen ciertas tendencias a las depresiones. La falta de luz, de color sol, de temperatura, hace que automáticamente tiendan a deprimirse un poquito. Entonces, cuando uno ve colores vibrantes, internamente hace ese efecto en uno. Cuando uno ve colores más tranquilos, gama de turquesas, por ejemplo, los celestes pálidos, toda la gama de pasteles, uno hace que automáticamente la neura, en el fondo, baje, que es lo que uno hace cuando trabaja con niños. Yo trabajo con niños, entonces uno a veces genera unos espacios bien tranquilitos, entonces los niños como que se calman y ayuda un poquito a ese proceso. Entonces yo en este espacio voy a generar una gama de colores tranquilita, pausadita y en el fondo como bajita. Ya nos quedan alrededor de 3 minutitos de clases. Creo que personalmente siento que se pasó muy rápido. Como que yo pensé que íbamos a estar más, pero no. Entonces voy a quedarme trabajando pacientemente y la próxima clase, cuando partamos, voy a mostrarles el diseño más o menos hecho. El que yo tengo obviamente pensado, que lo tengo un poquito en mi mente, lo voy a tener más o menos hecho. Me gustaría, de manera personal, que ustedes también tengan su diseño hecho, su espacio armado, y lo vayamos trabajando juntos. Entonces, al principio de la clase me muestran sus diseños, me dicen más o menos la gama de colores que escogieron y yo les voy dando tips en el fondo de lo que quieren lograr y de lo que no, y lo que les gustaría o no les gustaría. Ven un poquito los materiales que tienen en su casa y en el fondo refuerzan los conocimientos del PowerPoint que puse hoy. El PowerPoint va a estar disponible en la plataforma para que lo puedan mirar, para que le puedan dar una vuelta y para que puedan ir viendo los puntos importantes. Pueden buscar imágenes referenciales en internet, como que los invito un poquito hoy día como a meterse en el tema, como a Pinterest, y aparecen muchas cosas interesantes. Entonces vean, estudien un poquito, den una vuelta en su patio y vean en el fondo qué cosas encuentran, qué materiales encuentran y en el fondo qué van a ir haciendo. Quiero hacerte una última pregunta. Cuénteme, ¿quién quiere hacerme una pregunta? Yo. Ya. Mira, lo que pasa es que nosotros acá tenemos como plaga de pájaros. Hay muchos pájaros. Y el año pasado yo planté lechugas y me las comieron todas. Y puse espantapájaro, puse cositas con sonido. Nada, me comieron igual. Entonces ahora tengo miedo de eso de nuevo. Mira, ¿sabes lo que funciona súper bien? Yo colonicé mi espacio huerta, mi huerta la tenía en otro lado. Y allá igual puse CD. Puse unos CD colgantes y como los CD se dan vuelta y destellan estos sonidos, destellan estas luces, perdón, cuando les rebota el sol, como que asusta a los pájaros. A mí personalmente me resultó unos CD. Y lo otro es ponerle una recita como de malla de gallinero, también puede funcionar. Sí, eso hice al final porque me comieron como 3 veces los lechugas. Pero sabes que a mí los CD personalmente me funcionó mucho. Las cosas que se mueven con el viento, así como banderines muy livianos, también me funcionó. Pero los CD, sin duda, yo creo que fueron los que marcaron la diferencia.
Ya. Ya, eso, gracias. Yo tengo otra consulta. Ya, cuénteme. Es que tengo un guindo muy grande que a mí se me llena de flores. Pero ¿Ya? me da 2 o 3 guindas solamente. Y claro, aquí también yo tengo muchos zorzales. Ya, ahí está. Pues. Pero no sé por qué se llena de flores y no sale el fruto. Mira, sabes que con los guindos a mí no me ha resultado nada, soy re honesta, como que los guindos y yo nos odiamos, básicamente como que no, hasta inclusive se murió el guindo y agradecía a los cielos que se haya ido al infierno. Ojalá que se esté quemando. ¿Sabes qué? No me resultó nada con el guindo, y que corazón de paloma, y que no sé qué, y que te va a dar muchas guindas, y al final no me dio nada. Y no he vuelto a plantar. No. A mí el primer año se me llenó completo de guinda y todo, pero después de ese año no ha vuelto a pasar. Solo flores. ¿Hace cuántos años lo tenéis plantado? Ya tiene como 20 años. Es gigantesco. Yo pensaba que era un árbol nuevo. A mí no me alcanzó a durar ni 2 años. No sabía decirte. Yo creo que ahí a lo mejor le faltan algún nutriente. Exactamente, y ahí como más la visita como de un agrónomo, alguien que realmente como que se dedica a ese tema. Yo soy honesta y como que árboles frutales yo en realidad sé bastante poco. Es como en el fondo casi como lo mismo que sabíamos todos nomás. Lo que he notado, sí, del árbol, que por intermedio de sus raíces, por debajo de la tierra, empiezan a salir otros árboles de guindo. Sí, por eso tenéis que irlos cortando. Sí, eso hay que irlos cortando. Claramente no funciona, sí, porque solo funciona lo que está por sobre el injerto, de manera productiva, eso lo tengo súper claro. Lo que está bajo el injerto, no. Entonces, si esto sale por debajo, no. Así que eso tenéis que irlo cortando. Pero más allá, de una forma más técnica, no podría ayudarte como que qué le pasa al guindo. ¿Para qué te voy a mentir? Ya, gracias. Ya. Entonces, de tarea para la próxima clase, su diseño listo en un papelito y gama de colores, materiales y lo que tenemos para trabajar. Así como la señora de recién me mostró sus cajas con plástico pintadita, perfecto, me encantó el jardín, la felicito. Y a todos los que participaron también. No sé, yo creo que ya estamos con la sesión de hoy día. Sí. Así que nada, les agradezco. Todas las dudas a la plataforma y pueden repasar la presentación que hiciste tú, que ya fue subido por el equipo técnico, nuestro soporte y Tamara. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.